Bueno, muy buenas tardes. Damos la bienvenida a todos los que se encuentran hoy conectados a esta charla virtual que realizaremos hoy desde el CERLALC. En este ciclo de charlas virtuales que tenemos dispuestos para las bibliotecas escolares, particularmente las bibliotecas escolares del distrito. Estas charlas se realizan en el marco de un convenio que el CERLALC actualmente adelanta con la Secretaría de Educación del distrito, en el cual estamos apoyando a la Secretaría de Educación en todo un proceso de fortalecimiento de las bibliotecas escolares, que estamos haciéndolo desde diferentes frentes. Esta estrategia de charlas virtuales hace parte de ese proceso de fortalecimiento como un proceso de formación y de enriquecimiento de las competencias de los bibliotecarios, de las habilidades, de los conocimientos. Entonces, pues bienvenidos nuevamente pues, a esta charla. Hoy nos acompaña Jamie Hernández, quien nos trae una charla muy interesante que espero les resulte de gran utilidad para el desarrollo de su quehacer en la biblioteca escolar en cada una de las instituciones educativas del distrito. Bienvenida Jamie nuevamente y pues bueno. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, muy especialmente a los bibliotecarios escolares y mediadores de lectura que están presentes esta tarde. Para nosotros desde el CERLAL es una gran oportunidad el poder compartir a través de este convenio con la Secretaría de Educación las reflexiones que hemos venido construyendo alrededor de la pertinencia de las políticas de lectura, de la acción y el quehacer de instituciones como las bibliotecas escolares en este caso. Y bueno, hay una serie de reflexiones, de propuestas que queremos realizar el día de hoy. Mi charla va a estar centrada alrededor del tema de los enfoques diferenciales desde las bibliotecas escolares en distintos, digamos, sentidos o frentes o ámbitos de acción más bien de la biblioteca escolar. Entonces, se denomina justamente cómo desarrollar enfoques diferenciales desde las bibliotecas y la lectura, y he escogido como portada de mi presentación justamente la portada de un libro que habla de la diversidad, que más adelante voy a referirme a él. Este es un libro escrito por una escritora argentina, Andrea Viviana Taumann, que es argentina, pero ella vive en Brasilia y ha desarrollado algunos títulos, ha escrito algunos títulos de literatura infantil relacionados con los temas de la diversidad. Entonces, para empezar, vamos a hablar de la necesidad de reconocer las particularidades de las comunidades y las particularidades de un país como Colombia, como nuestro país, que es un país que constitucionalmente es declarado como un país pluriétnico y multicultural. Es muy importante tener una comprensión muy clara de lo que eso significa, ¿sí? Colombia es un país diverso, pluriétnico, multicultural, que cuenta con 32 departamentos, con 710 resguardos indígenas, 123 territorios afrocolectivos. No sé si ustedes tienen la claridad sobre que las comunidades afrocolombianas tienen la titularidad de sus territorios y se denominan territorios afrocolectivos. Tenemos la presencia en Colombia de 11 comunidades gitanas o rom, y tenemos además 68 lenguas indígenas, una lengua palenquera, una raizal y pues la lengua romaní. Tenemos también dentro del enfoque de la diversidad la lengua de señas, por supuesto. Y esta connotación de la multiculturalidad y el país pluriétnico en el que estamos se da a través de las transformaciones que tuvimos en los años 90 con la promulgación de la Constitución Política, que de hecho declara la oficialidad de las lenguas propias en los territorios indígenas o en los territorios en los que se hablan estas lenguas a los cuales ya me referí, y se reconoce a partir de estas reformas constitucionales el derecho de estas comunidades étnicas
a ejercer, digamos, la titularidad de sus procesos educativos en lengua propia, ¿no? A tener el derecho a una educación intercultural y bilingüe y que tengan el derecho de tener autonomía frente a sus procesos educativos. Entonces, digamos que cuando uno habla de políticas de carácter diferencial, esto está motivado por el reconocimiento de la diferencia, por el reconocimiento de grupos con rasgos distintivos, con características distintivas, con formas de vida, pensamientos, procesos educativos y políticos diferentes, con dinámicas culturales diferentes, que hacen entonces que tengamos que desarrollar políticas y procesos desde distintos ámbitos, no solamente desde la política pública, que hagan que esas políticas y esas ofertas sean pertinentes y correspondan a la realidad de esas comunidades. Entonces, para lograr eso y para lograr que esa diversidad cultural tan rica que tiene nuestro país sea atendida a través de los diversos programas educativos, se han desarrollado una serie de políticas y de normativas y de lineamientos desde distintos niveles. A nivel nacional, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación, la Ley General de Educación reconoció la existencia de la etnoeducación, ¿sí? Y si bien se habla de que la educación en los grupos étnicos va a estar orientada por los principios y fines generales de la educación, es una educación que va a tener en cuenta los procesos de interculturalidad, la diversidad lingüística, la flexibilidad, la participación comunitaria. Entonces allí ya hay un primer marco de acción que reconoce que hay unos procesos propios de unos grupos diversos, de unos grupos distintos, que son los grupos étnicos en este momento. Posteriormente se reivindica ese derecho a través de la creación de los sistemas de educación indígena propios, refiriéndonos del espectro, digamos, o el ámbito de la diversidad cultural referida a lo étnico, a la población étnica, y para el caso de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en la Ley 70 del 93 se establecen dos instancias muy importantes que son la conformación de la Comisión Pedagógica Nacional como una instancia asesora para la formulación de políticas relativas a estos pueblos y la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. De igual manera, a nivel nacional, desde el Ministerio de Educación, con el pueblo ron o los gitanos, se elaboraron lineamientos y existen esos lineamientos para el desarrollo de los procesos educativos con estas comunidades o las compañías que conforman estas comunidades ron. A nivel del distrito, la Secretaría de Educación también ha avanzado en unos marcos de política para generar procesos diferenciales dentro del sistema educativo. Literalmente, la Secretaría de Educación de Bogotá ha establecido el goce efectivo del derecho a una educación de calidad, pero que tiene que ser para que sea una educación de calidad, tiene que tener pertinencia cultural y enfoque diferencial. Para esto hay entonces a nivel distrital una dirección de inclusión e integración de poblaciones que ha desarrollado distintas temáticas y distintos procesos y programas y propuestas para el desarrollo de una educación intercultural de los grupos étnicos en nuestra ciudad. Se fortalece entonces, bajando y siendo coherentes con las políticas nacionales, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en las instituciones del distrito y se invita a que se haga de manera permanente transformación de las prácticas pedagógicas partiendo del reconocimiento de esa identidad propia de cada una de las culturas que están presentes. Todos sabemos, Bogotá es una ciudad digamos, en donde se ven reflejadas las distintas culturas de nuestro país, es una ciudad receptora de comunidades, de familias enteras pertenecientes a distintos grupos poblacionales, a grupos étnicos, y eso hace que, además del reconocimiento de la multiculturalidad, debamos promover desde la escuela procesos efectivos de interculturalidad desde sus distintos ámbitos y, por supuesto, esto no es ajeno a la biblioteca escolar y a los programas o a los procesos de lectura que se desarrollen para el fomento del acceso a la información y las prácticas de lectura. Y otra de las políticas educativas para dar esa atención diferencial desde el distrito es el desarrollo de una ruta de atención integral a casos de racismo, discriminación racial en el sistema educativo del distrito. Disculpen. Entonces, estos marcos de política dados desde el Ministerio de Educación como desde la Secretaría de Educación son un marco también que debe sin duda alguna tenerse en cuenta para las instituciones educativas y por ende para la gestión y el accionar de las bibliotecas de las bibliotecas escolares y los programas de lectura que se desarrollan desde estas.
Axel Rojas, que es profesor del Departamento de Estudios Interculturales de la Universidad del Cauca, hace un planteamiento muy interesante sobre los temas de diversidad cultural, interculturalidad y diferencia, que yo quisiera leer en este momento, porque nos permite comprender la interculturalidad más allá y la diversidad cultural, para ser más precisos, más allá de la diversidad referida a las comunidades, digamos, que comparten un mismo territorio o un mismo, digamos, origen, ¿cierto? Sino que está dada en un espectro un poco más amplio. Axel nos dice, a partir del cambio constitucional del año 91 y con la proliferación de políticas culturales referidas al tema, otras expresiones de la diversidad cultural han ido ganando alguna visibilidad. Las diferentes opiniones sexuales, elecciones religiosas, expresiones de pertenencia regional e incluso las diferentes situaciones de discapacidad han ido incorporándose dentro del conjunto de expresiones que nombra la expresión diversidad cultural. La diversidad, entonces, en palabras de Axel, es una manera de nombrar la otredad, ¿sí? La alteridad, como también encontramos en los estudios, digamos, de carácter sociológico y antropológico. La existencia de esos grupos diferentes en sus modos de vida, en sus costumbres, en su lengua, sus creencias y prácticas en relación con otros. Entonces, la diversidad se da cuando tenemos un grupo que se relaciona, que vive de manera diferente, que tiene unas creencias diferentes, que tiene unos modos de pensar y de producir y acceder al conocimiento diferentes con respecto a otros grupos existentes, que en este caso pues son la sociedad, digamos, por decirlo así, la sociedad mayoritaria. Entonces lo que debemos comprender muy bien desde las bibliotecas escolares es que estas poblaciones históricamente han estado excluidas, digamos, de los procesos a los que ha venido teniendo derecho de una manera más amplia la sociedad mayoritaria, y eso es lo que nos lleva a que efectivamente tengamos que desarrollar enfoques diferenciales para poder reivindicar esos derechos y acelerar un poco esa deuda histórica que se tiene con estas comunidades. Entonces, la interculturalidad es una forma de transformar esas relaciones históricas de desigualdad que ha habido entre los grupos culturales existentes en nuestro país. Y la biblioteca escolar, a través de sus servicios de información, a través de sus colecciones, a través de las propuestas pedagógicas que realiza, tiene mucho por hacer en esa transformación de esas desigualdades. Quiero compartir con ustedes un texto del poeta Kamshar Hugo Jamioy, que me va a permitir continuar, digamos, con esta presentación y que es muy interesante. Hugo nos dice, cada cultura mira el sol a su manera, le inventa un nombre, una música, una danza a su manera. Para un artículo del libro Leer para comprender, escribir para transformar, titulado Entre la antigua y la nueva palabra, nuestros mundos, Hugo nos dice, en una asamblea del pueblo Kamshá, en la que participaron taitas, abuelas y abuelos sabedores, profesionales indígenas y comunidad en general a la que pertenezco, se presentó la reflexión en torno a quién es analfabeto, como si estuviéramos preparados para una única respuesta. Todos respondimos que es aquel que no sabe leer y escribir. Y acorde a la actualidad global que nos lleva por un solo camino, agregamos que quien no sabe hablar inglés y no maneja un computador e internet también es analfabeto. Después de un largo silencio en el que todo parecía claro y concluido, se escuchó una voz firme en el idioma antiguo de nuestro pueblo, que si mal no recuerdo simplemente decía, y los que no saben leer la naturaleza, los que no saben leer el mensaje del viento, los que no saben leer la luna para la siembra, y los que no saben leer las nubes, los que no saben leer el canto de los pájaros que anuncian visita, que anuncian la vida y la muerte, los que no saben leer el agua, los que no saben lo que yo sé, lo que mi abuelo me enseñó, entonces ellos, ¿qué son? Solo faltó eso, la fuerza del espíritu de la palabra para revivir el saber guardado en la humilde mirada de nuestras abuelas, y hoy siento que ando embriagado con el fermento de esas voces. Creo que este texto tan bello de Hugo Jamioy, el texto completo, este es el comienzo del artículo solamente, pero la reflexión completa la pueden descargar del libro Leer para comprender, escribir para transformar, que está colgado en la página de Colombia Aprende del Ministerio de Educación. Ahí hay una serie de artículos, de hecho, bastante interesantes que les recomiendo revisar. Este texto es una invitación, entonces, a comprender de qué hablamos cuando hablamos de diversidad cultural y de qué hablamos de esas diversas maneras de mirar, de inventar y de forjar el mundo.
esas diversas maneras que son las que nos llevan a que necesariamente tengamos modos distintos de actuar desde las bibliotecas escolares y desde las prácticas de lectura y escritura que queremos reconocer, digamos, y desde los programas que hacemos justamente para fortalecer esas prácticas lectoras y escritoras. A nivel, digamos, ya un poco más global, la interculturalidad ha venido siendo un tema que ha venido, por fortuna, apareciendo de manera mucho más recurrente en el desarrollo de las políticas públicas. Para el caso de las políticas específicamente de lectura y de escritura, se espera que la participación en la cultura escrita sea un derecho que se pueda materializar para todas las poblaciones sin distinción étnica, religiosa o lingüística. Este es un factor que aparece nombrado en distintos manifiestos y en distintas declaraciones de orden, digamos, mundial o de orden global, y específicamente desde el CERLALC, la última propuesta de nueva agenda por el libro y la lectura del año 2013 que desarrolló el profesor Roberto Igarza por encargo del CERLAL, dice textualmente: la democracia juega un rol tan importante para las lenguas nativas y afrodescendientes como la riqueza cultural de esos pueblos para el devenir político de la región. Promover la conservación de los acervos culturales de las poblaciones originarias, aprovechando el potencial de complementariedad entre soportes impresos y digitales, tanto para las ediciones bilingües como para resguardar y difundir contenidos en todos los registros posibles, escritos y orales. La importancia del fomento a la producción de libros creados y producidos por las comunidades para aproximarnos a la sonoridad de esas narrativas y reconocer que cada lengua es una cosmovisión que dota de sentido al territorio, la memoria, la identidad cultural de cada pueblo. Entonces aquí en esta agenda ya vemos una invitación muy directa y algunas pistas que empiezan a aparecer de contenidos escritos en lenguas nativas, en ediciones bilingües, en poder reflejar a través de la literatura, a través de las propuestas de las bibliotecas, esas narrativas y esas historias, digamos, de los pueblos indígenas y hacer manifiesta esa riqueza y esa diversidad cultural del país a través de las propuestas de las bibliotecas. Entonces, entrando ya en las funciones directas de la biblioteca escolar en relación con la diversidad cultural y la interculturalidad para pensarnos esos enfoques diferenciales, tal como lo declara esta agenda de políticas públicas, las prácticas de lectura y escritura son prácticas culturales ante todo, es decir, son prácticas que si bien se desarrollan y nuestros estudiantes las desarrollan en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, en el ámbito social. Son prácticas culturales que están atravesadas por procesos históricos y sociales que hacen que esas prácticas vayan mutando, vayan siendo diferentes, vayan evolucionando, vayan transformándose, y es la biblioteca, el bibliotecario, los mediadores de lectura los llamados a atender y a estar observando de manera muy cercana esas transformaciones en las prácticas de lectura que están atravesadas por hechos sociales históricos, como por ejemplo la aparición de las TICs, los fenómenos políticos que hacen que el relacionamiento de las comunidades de unas u otras comunidades con la información, con la lectura, con la escritura, por ejemplo, con una herramienta como la escritura, sea tan distinta y los usos políticos y sociales de estas prácticas sean también cambiantes. Otro tema muy importante, digamos, para poder desarrollar y pensarnos estos enfoques diferenciales que hay que tener en cuenta es el desarrollo sostenible y la Agenda 2030 de la ONU, que establece que el objetivo 4 de calidad de la educación debe garantizar una educación inclusiva y equitativa, que ofrezca oportunidades para el aprendizaje para todas las personas y durante toda la vida. Entonces, cuando hablamos de una educación inclusiva, es una educación que tenga en cuenta esas particularidades. Es una oferta de libros que le hable a las poblaciones y a los estudiantes de su propia vida, de su propia identidad cultural, que realmente tengan ilustraciones, textos, lenguajes que se aproximen a sus lenguajes cotidianos, a sus prácticas, a los usos que en estas comunidades se da, digamos, del conocimiento. Los servicios, estas 4 últimas funciones de la biblioteca escolar ya son funciones que otorga el manifiesto de la UNESCO, de la IFLA y la UNESCO a la biblioteca escolar, y son 4 del grupo de funciones específicas de la biblioteca escolar. Son 4 funciones que tocan directamente el tema de la diversidad y la interculturalidad. Una de ellas es que los servicios de la biblioteca escolar deban dirigirse por igual a todos los miembros
de la comunidad escolar sin distinción de raza, sexo, en este caso diríamos etnia, porque el término raza está ya revalorado, religión, nacionalidad, lengua, situación social o profesional. Otro de las funciones, enseñar al alumnado las habilidades para evaluar y utilizar información de acuerdo y siendo sensibles por las formas de comunicación que están presentes en su comunidad. Otra es proporcionar acceso a los recursos locales, regionales y nacionales, poniendo en contacto a los estudiantes con ideas, expresiones y opiniones diversas y organizar actividades, que es una de las funciones primordiales de la biblioteca escolar, que favorezcan la toma de conciencia y la sensibilización cultural y social. Se trata de que la biblioteca escolar forme personas que entiendan en qué contexto viven, en qué país viven, que respeten esa diversidad cultural y poblacional y que la biblioteca escolar y el bibliotecario y los responsables de desarrollar las propuestas bibliotecarias comprendan que cada población tiene que tener propuestas diferenciadas, ¿sí? Los lenguajes, vuelvo y digo, los usos de la información, los usos del conocimiento, la forma de relacionarse con la información y con el conocimiento son distintas y especialmente cuando estamos trabajando con grupos étnicos. ¿Qué implica entonces que desde las bibliotecas escolares desarrollemos enfoques diferenciales? Vamos a hablarlo desde dos perspectivas. La primera desde una perspectiva social y política y la segunda desde la perspectiva puramente técnica o bibliotecológica. Lo primero es que la biblioteca tiene entonces que reconocer la existencia de esos diversos grupos culturales y especialmente considerar que el llamado a desarrollar propuestas diferenciales se debe a que estas comunidades no han tenido las mismas oportunidades que la sociedad mayoritaria de expresión, de acceso, producción y difusión de sus saberes y expresiones culturales y que tenemos una deuda histórica y que la biblioteca escolar está llamada a superar esa brecha y esa deuda histórica y hacer que las personas de esos grupos étnicos tengan las mismas garantías para el ejercicio de sus derechos educativos y culturales que el resto de la población. Número 2, entender que la biblioteca es una institución de carácter educativo y de carácter social y que tiene una responsabilidad frente al proyecto político de nuestro país, ¿sí? Y que la biblioteca no puede estar aislada. Cuando hablamos de ese cuarto eje de la biblioteca en contexto del desarrollo curricular de la biblioteca que nos propone Clemencia Venegas y que lo hemos estado conversando últimamente, hablamos justamente de eso, de unas intervenciones situadas, de unas intervenciones en contexto, de una biblioteca escolar de cara a la comunidad en la que está, de cara a la vida cotidiana de sus estudiantes, de cara a la diversidad y a la riqueza social y cultural de sus estudiantes, de sus familias, digamos, y de los grupos sociales en los que se encuentra inserta la biblioteca escolar. Se trata también de no negar la diferencia, sino de promover la equidad, no la igualdad. Eso es muy importante porque es un error que cometemos frecuentemente, en la que queremos desarrollar políticas que promuevan la igualdad, no porque no todos somos iguales, justamente estamos hablando del reconocimiento de las diferencias, pero entonces cuando hablamos de equidad es que todos tengan las mismas oportunidades de acceso, de ejercicio de sus derechos dentro de justamente esas diferencias y esas particularidades. Y un papel muy, muy importante al que tiene que estar atenta la biblioteca escolar es a que se contribuya desde la biblioteca, desde los materiales de lectura, desde los procesos de diálogo intercultural que promueve la biblioteca escolar, la eliminación de prácticas discriminatorias, de subordinación, de negación del otro, de exotización o de deslegitimación. Y esto sí que es importante porque con un video que vamos a compartir en este momento, que seguramente muchos de ustedes ya conocen porque lo hemos visto en otras oportunidades, en otros espacios en donde siempre hablamos de la necesidad de una educación inclusiva, pertinente y equitativa, hemos usado este video que es muy ilustrativo, que nos permite entender lo que está pasando. Si bien es un video que se desarrolló en México, es una situación que se presenta hoy en día en nuestros hogares, en la sociedad en general, en la escuela, y que es causante de situaciones de exclusión, de bullying, de discriminación. Entonces es muy importante que veamos este video. ¿Cuál es el muñeco moreno? Este. ¿Y cuál es el muñeco blanco? Este. ¿Cuál muñeco es bonito?
¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? Ninguno. ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este. ¿Cuál muñeco es bueno? Este. ¿Y por qué? Porque no me dan miedo los güeros porque tengo más confianza con un poco más así como este. No tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? Este. No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan blanco. Y no tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque está negro. ¿Por qué ese muñeco es malo? Porque está café. ¿Y por qué que este café es malo? Porque pega. ¿Cuál muñeco te gusta más? Blanco. Porque sus ojos están bonitos y su raza también. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Un poquito a este. Es que soy un poquito güerita de mis piernitas y de mis aquí, de mi espalda y de mi carita y mis bracitos los tengo morenitos. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Este. ¿En qué? Las orejas. Sí, nada más. Bueno, muy bien. Entonces, creo que este video es un clarísimo ejemplo de lo que estábamos comentando hace un momento, de cómo desde la perspectiva social y política la biblioteca escolar debe incorporar enfoques diferenciales para contribuir a una sociedad mucho más inclusiva, mucho más respetuosa de la diversidad y de las particularidades de las comunidades y así contribuir, digamos, a la reivindicación de los derechos de estas comunidades que históricamente han estado marginadas. Entonces, en ejemplos sencillos, en cosas básicas que suceden en los ámbitos cotidianos en la escuela, usamos expresiones, usamos lenguajes que de una u otra forma contribuyen a la exclusión, cuando usamos términos como negrito, cuando usamos expresiones como el lápiz color piel, como si el único color piel que existiera fuera este color piel de la sociedad mayoritaria y no otros colores de piel. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, acercarnos a los estudios decoloniales en la escuela, a los grupos de investigación que en Cali y en Bogotá están liderando
varias personas muy importantes de las comunidades afrocolombianas que se han pensado mucho cómo decolonizar la educación, ¿cierto? Y las políticas culturales y educativas en nuestro país. Hay unos aprendizajes, unas enseñanzas muy importantes que desde el mundo o desde el campo de las bibliotecas y la lectura debemos acoger. Hablando ya desde lo puramente técnico o bibliotecológico, ¿esto qué implica? El desarrollo de enfoques diferenciales que conlleva para la biblioteca escolar. Hablamos de varias cosas, una de ellas es entender, por ejemplo, la necesidad de flexibilizar procesos que han sido tan tradicionales, tan técnicos y tan puristas en el campo de la bibliotecología. Yo soy bibliotecóloga, pero he tenido un aprendizaje bastante interesante que me ha dado el hecho de poder estar en contacto directo con comunidades creando bibliotecas indígenas, y esas comunidades son las que nos han enseñado cómo cosas que uno creía que son sagradas, que son estables, que son tan perfectas como el sistema de clasificación decimal universal Dewey, son sistemas que en las comunidades indígenas y en los contextos étnicos pierden total validez, porque en estos sistemas, en estas comunidades étnicas, hay sistemas de organización propios del conocimiento que responden a su propia cosmovisión y que son los mismos grupos étnicos los que pueden incluso crear sus sistemas de organización del conocimiento. Entonces, muchas veces en los lenguajes que usamos en la escuela, teniendo en cuenta la presencia de estudiantes pertenecientes a distintas culturas, es necesario entender, digamos, la terminología, las expresiones culturales que se usan en esas distintas comunidades para no atentar, digamos, contra esas identidades culturales y contra esas culturas, sino al contrario, ayudar desde la escuela a preservarlas. Otro de los aspectos que determina, digamos, un cambio en la oferta de servicios es el tema de la oralidad, el tema de la tradición oral, el tema de poder fortalecer en los casos de las instituciones educativas que atienden por estudiantes, que tienen comunidades o presencia de estudiantes con estas pertenencias étnicas, poder ayudar mediante propuestas de lectura y de oralidad a rescatar esas manifestaciones orales de esas comunidades. Otro aspecto muy importante en la gestión técnica de las bibliotecas para desarrollar el enfoque diferencial es el desarrollo de políticas y criterios de pertinencia, equidad e inclusión para la selección de las colecciones y la gestión de las colecciones de las bibliotecas. Esto es fundamental. A veces, por querer tener unas colecciones muy ricas, perdemos de vista las particularidades o la pertinencia de las colecciones y los contenidos que estamos ofreciendo, y hemos encontrado casos, también ejemplos que ya he mencionado en otras oportunidades, casos en los que, por ejemplo, en contextos en donde las comunidades son mayoritariamente de pertenencia étnica, llevamos revistas con contenidos pues, de niños, de imágenes o libros o títulos que no le dicen nada a estas comunidades, propuestas, digamos, de alimentación que no tienen nada que ver con lo que se consume en estas comunidades, o, en fin, estereotipos que también a través de las ilustraciones de los libros o de la literatura infantil muchas veces lo que hacen es ampliar esas brechas y ahondar los procesos de exclusión. Otro aspecto que tendríamos que repensarnos entonces en las bibliotecas escolares es los procesos de gestión y de administración de la biblioteca, la planeación de las bibliotecas. Es muy importante que le demos la voz a las comunidades, que tengamos procesos de gestión participativa, que los colectivos de comunidades afrocolombianas, las organizaciones indígenas tengan participación en la selección de los libros, en la recomendación de los libros, que tengamos en cuenta los procesos, digamos, de consultas previas que responden, digamos, a los procesos organizativos de estas comunidades y a las dinámicas propias, digamos, de vida y de gobierno de estas comunidades, y que tenemos que respetar y no imponer desde las políticas y desde los proyectos y los programas de lectura que desarrollamos en la escuela. Otro aspecto fundamental es el desarrollo de procesos de registro y producción del conocimiento propio de las comunidades.
Ahorita voy a compartirles un ejemplo de San Basilio de Palenque en donde vamos a poder entender por qué es necesario registrar, es decir, así como es importante la oralidad, es muy importante también poder hacer registro de esos saberes, de esas culturas, de esas dinámicas y poder ponerlas en diálogo con los otros relatos y con las otras narrativas de los niños pertenecientes a los niños mestizos, los niños que no pertenecen a grupos étnicos y poder generar esos procesos de interculturalidad. Estamos hablando aquí de procesos o de proyectos o iniciativas como libros o materiales escritos en las lenguas propias, recitales de poesía en la lengua propia, narrativas de los niños que puedan entrar en diálogo con los otros, que los niños de la sociedad mayoritaria entiendan que la única forma de hablar, de leer, de expresarse, de escribir, no es su lengua, sino que existen 68 lenguas en este país tan válidas como las de ellos. Desarrollar, por ejemplo, oralotecas, desarrollar este proyecto tan bello que está cobrando vida en muchos lugares del mundo, como son las bibliotecas humanas, que parten del reconocimiento, digamos, de las personas como portadoras de historias. Y muy importante analizar las relaciones y las dinámicas que los distintos grupos poblacionales que atendemos tienen con la información, con las TICs, con los materiales impresos, para garantizar que las ofertas que hacemos desde las bibliotecas sean coherentes con esas realidades y sean pertinentes a los procesos propios de esas comunidades, ¿sí? Hay comunidades, por ejemplo, los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, encontramos allí alguna vez una comunidad que no pasó por la escritura y llegó directamente a las TICs, porque, es decir, no pasó por el formato impreso, por la escritura impresa, porque necesitaba un medio mediante el cual hacer denuncia pública al mundo, mediante el cual comunicarse y contar su cultura al mundo. Entonces prefirieron empezar a desarrollar blogs de una vez en los computadores y este tipo de cosas. Sobre esto, Manuel Pérez, historiador, miembro del Consejo Comunitario de San Basilio de Palenque, nos dice: nosotras y nosotros hemos contado con una biblioteca viva, como son nuestros abuelos y abuelas, que han servido para que hoy en día nosotros y nosotras tengamos esa memoria viva, ese conocimiento de la información ancestral por medio de la transmisión oral. Pero creemos que es importante tener un medio también de transmisión escrita. ¿Por qué escrita? Porque nosotros sabemos que cuando la información se escribe, perdura en el tiempo, y ahorita estamos teniendo una escasez de abuelos y abuelas. Esos abuelos y abuelas que tradicionalmente nos contaban nuestra historia están dejando de existir. Entonces sería importante guardar esa información que tenemos para que las generaciones venideras cuenten con la herramienta para informarse de nuestra historia local, de nuestra historia negra, porque así creemos y queremos nosotros que se mantenga como una historia negra. Sería importante tener información de medicina tradicional, la que escribimos nosotros, la información de los músicos, de la religiosidad, de los cuentos, mitos y leyendas, los escritores negros, nuestra forma propia, nuestra forma rupia de producir, nuestra forma vernácula de hablar, de la interacción con la naturaleza y de todo lo que tiene que ver con nuestra idiosincrasia. Es muy bello texto, es muy realista lo que nos dice Manuel Pérez, justamente nos hace un llamado hacia ese patrimonio vivo, ese patrimonio oral que posiblemente se está perdiendo en muchos pueblos de los que provienen los niños que también están presentes en Bogotá, que también están presentes en las aulas y que necesitamos que la escuela sea un espacio para la reafirmación de la identidad y la preservación del patrimonio cultural, material e inmaterial de esos pueblos, y no un espacio en el que se niegue la voz y no un espacio en el que se borre esa cultura propia de las comunidades. Y aquí el llamado es a los bibliotecarios, para que abramos los ojitos, volteemos a mirar, dialoguemos con estas comunidades y entendamos sus formas de vida y las incorporemos a nuestras propuestas bibliotecarias. Y otro texto ya mucho más chiquito con el que quiero cerrar como la reflexión para pasar a cerrar la charla ya con una serie de ejemplos muy puntuales, es de cuando hablamos de la pertinencia y de prácticas de lectura y escritura situadas, contextualizadas, en contexto. Hablamos de la necesidad y de esa relación de los niños, de las comunidades con los textos, con lo escrito, con el material impreso. Es muy importante considerar reflexiones como estas. Este es el profesor José Ribamar Besa. Él es de Brasil, es profesor del posgrado de Memoria Social de la Universidad de Río de Janeiro. Fui testigo del uso que se les dio a esos libros durante un curso que di a los maestros bilingües en el alto río Tiquié, afluente del Vaupés.
Llegué a una aldea una semana después del Día del Profesor, que en Brasil se celebra el 15 de octubre. Había una gran cantidad de banderines colgados adornando el patio central. Los habían confeccionado con las páginas de los libros que el ministerio les envió y que para ellos resultaron inútiles. Bueno, entonces algunos ejemplos para irnos ya a la práctica de qué manera podemos desarrollar enfoques diferenciales a través de las bibliotecas y la lectura. Uno de ellos, desarrollando políticas de selección de materiales que promuevan la equidad. Los invito a consultar un estudio que se hizo en la Universidad de Sevilla por la doctora María Teresa Terrón y Verónica Cobano Delgado, en el que se revisó, digamos, una muestra de libros de texto de educación primaria y la intención era revisar cuál era el papel de la mujer en las ilustraciones de esos libros de texto. Y se pudo comprobar cómo la enorme influencia de una herramienta como los libros tiene en los modelos de aprendizaje, en donde se produce, digamos, una interiorización de valores, pero también de antivalores y de desigualdades, ¿sí? A través de las ilustraciones de los libros se puede conocer no solamente las ideas, los valores o las actitudes latentes en una sociedad, sino también la forma en la que los conocimientos son transmitidos en las aulas a los niños y a los niños. Uno de los aspectos, por referirme solamente a uno como ejemplo, que contaba este estudio es cómo en la mayoría de los casos que estudiaron las ilustraciones de estos libros de los niños que van a las aulas de primaria siempre representaban a la mujer en papeles secundarios, es decir, los papeles de poder, los lugares protagónicos siempre eran dados a la figura masculina, al hombre, y la mujer siempre estaba en un papel secundario. Entonces, ojo por favor a las políticas de selección, a las ilustraciones, a los títulos, cómo estamos promoviendo los procesos de inclusión acá. Otro de los ejemplos, a través de programación, la programación de lectura, la programación cultural que se hace en las bibliotecas que pueden contribuir a procesos, por ejemplo, de equidad de género, porque estamos hablando, lo decíamos al comienzo, cuando nos, digamos, tomamos la reflexión que hace Axel Rivas y el llamado a que la diversidad cultural, no solamente la diversidad, digamos, dada por la pertenencia a un grupo poblacional, sino que la diversidad está dada también por creencias, por elecciones de carácter religioso, de carácter sexual, etc. Entonces, en el caso de la equidad de género, Retratadas es un proyecto que se realizó en una biblioteca en Antioquia, en donde, pues, según los datos de medicina legal, de los 47.000, de los más de 47.000 casos de violencia contra las mujeres, 4.800 fueron en Antioquia, ¿sí? Entonces se empezó un proceso de promover, digamos, el tema de la emancipación de las mujeres a través de una propuesta que incluyó exposiciones fotográficas de mujeres, tomas del espacio público, foros, conversaciones, talleres, centros de interés de literatura que mostraban las mujeres en la literatura, libros de estados nuevos de antiprincesas, nuevas heroínas, material bibliográfico que expone justamente y cuestiona las situaciones y la responsabilidad de lo que implica ser mujer en la sociedad, etc. Otro de los ejemplos es el desarrollo de materiales en lenguas propias, en las lenguas de estas comunidades diversas. Este es un ejemplo de un profesor de la Sierra Norte que tradujo El Principito a la lengua totonaco, ¿sí? Ahí está, ustedes ven la imagen y la experiencia la pueden buscar completa en internet. El ejemplo con el que abrí mi presentación de La escuela que yo quiero para mí, de Andrea Viviana Tauman, es un libro que esta es la portada del libro, sin embargo, quise compartir una de las ilustraciones, hay varias ilustraciones. Este libro es muy interesante para trabajarlo en actividades de promoción de lectura relacionadas con los temas de diversidad, de interculturalidad. Las ilustraciones, por ejemplo, esta ilustración deja ver un proceso, digamos, una mesa en la que todos se ven a la cara, una mesa redonda en la que tenemos reflejada la diversidad, tenemos una niña con discapacidad, tenemos niños que escriben con la mano derecha, tenemos niños diestros, tenemos niños zurdos que están acá reflejados en esto. Si ven en la parte inferior de la diapositiva, al lado del globo, hay una niña con síndrome de Down. Entonces, la escuela que yo quiero para mí en
en palabras de Andrea Tauman, es una escuela en donde todos los niños, independiente a su condición física, a su situación de aprendizaje, a su pertenencia étnica, son niños que comparten un mismo espacio y en el que ese respeto a la diferencia y esa interculturalidad, ese relacionamiento y esa interacción es la que reina, digamos, en el ámbito educativo, no una educación para negros, no una educación para indígenas, no una educación para niños con discapacidad, sino una educación para todos y para todas. Otro de los ejemplos es el desarrollado por el Ministerio de Educación Nacional desde hace algunos años, que prevalece a lo largo del tiempo, que es la colección Territorios Narrados, uno de los proyectos más interesantes, más innovadores y con mayor acogida que ha tenido este país, digamos, en el campo de la lectura y la escritura y de enfoques pertinentes y diferenciados. Es esta colección que lo que hace es producir materiales, creo que al día de hoy ya va en más de 18, 20 títulos distintos de distintas etnias o distintos, hay títulos trabajados con comunidades indígenas, pero también hay títulos trabajados con comunidades negras, con raizales, con comunidades palenqueras y con comunidades rom. Entonces, Guajirita es uno de los ejemplos, es un libro en edición bilingüe que está en Wayunaiki y en español, y lo más lindo de este proyecto es que ha sido un proyecto desarrollado directamente por maestros pertenecientes a las comunidades indígenas, ¿sí? O a las comunidades étnicas en términos generales, y que la producción de estos contenidos, a diferencia de muchos proyectos que se han realizado en este ámbito, es que son contenidos hechos como fruto o producidos como fruto de talleres que se hacen en el ámbito educativo, ¿sí? Son textos y relatos muy cortos que son producto de ejercicios de escritura que se dan al interior de las instituciones etnoeducativas y son relatos que son corregidos y ajustados por los lingüistas que están en esas comunidades étnicas y que han pasado también por un proceso muy importante de generación de capacidades editoriales dentro de las comunidades educativas. Entonces, por ejemplo, este caso me gusta mucho mostrarlo porque las ilustraciones fueron hechas por Aminta Peláez. La profesora Aminta participó en varios talleres con ilustradores muy reconocidos como Rafael Yocten. A ella le gustaba el dibujo y ella de hecho ya ilustraba sus textos, sus narraciones, pero después de hacer estos talleres con estos ilustradores, pudo adoptar una serie de herramientas que le permitieron ir identificando elementos de su propio territorio para enriquecer mucho más la ilustración de los libros. Entonces, estas ilustraciones son el reflejo, digamos, de esa cosmovisión guajira, guayú, tan bella que han sido hechos y hay un proceso allí por medio también de dignificación, digamos, de los profesores al verse ellos como autores de sus propios contenidos y promotores, digamos, de la producción textual, que al mismo tiempo está contribuyendo al desarrollo de habilidades comunicativas en los estudiantes. Estos dos ejemplos siguientes, Negro he sido, negro soy, negro vengo, negro voy, y Tirulín Tirulán, rondas y juegos afrocolombianos, hacen parte también de la colección Territorios Narrados y es una recopilación de la tradición oral de estas comunidades que es muy importante, haya o no haya estudiantes con pertenencia étnica al interior de las aulas, poder trabajar esto para que nuestros niños puedan crecer entendiendo que viven en un país muy rico, diverso. Y este último ejemplo, quiero cerrar con las piezas del rompecabezas. Aquí no estamos hablando de diversidad cultural, estamos hablando de aprendizaje y de dificultades en el aprendizaje. Las piezas del rompecabezas de Rebeca Ocampo es un libro también que los invito a consultar, bellísimo. Es un diario de una niña muy pequeña que se entera que en su familia, su mamá está embarazada y le informan a sus papás que el bebé que viene en camino viene con parálisis. Entonces, quise poner uno de los textos, esta es una recopilación de varias cartas que la niña le escribió a su hermanito y, bueno, voy a leerlo para que cerremos con esto. El día en que mis padres se enteraron de que eras diferente, llegaron a casa tristísimos. Luego de dejar sobre la mesa del comedor el montón de estudios médicos realizados durante las últimas semanas, nos llamaron a Isabel y a mí. La noticia me derribó como una ola enorme.
Rodrigo tiene parálisis cerebral. Imaginé que tu cabeza estaría dura e inmóvil para siempre. Estaba equivocada. Papá dijo que ese par de palabras extrañas tenían que ver con la dificultad con que movieras tus piernas, brazos y lengua. Con un nudo en la garganta, mamá nos aclaró que no era una enfermedad, que era algo con lo que tendríamos que aprender a vivir. ¿Qué? Grité, no entiendo nada. Tras un portazo, me encerré en mi cuarto, tomé una crayola y escribí 1000 veces sobre el espejo. ¿Cuántos de los niños que visitan nuestras bibliotecas y que están en las aulas pasan por situaciones de estas o por otras situaciones? Y es tan difícil para los mismos padres poder explicar a sus hijos estas situaciones y lo que eso va a traer para la vida de los niños presente y futura. Entonces, este es un ejemplo muy claro de cómo la literatura nos ayuda a encontrar medios para expresar o para compartir al interior del hogar, al interior de la biblioteca y al interior de la escuela esa diversidad tan compleja por la cual está atravesada la condición humana. Entonces, cierro con esto. Estos son algunos ejemplos que quise compartir para que veamos que realmente sí es posible, a través de las políticas de lectura y escritura, contribuir a un país más justo y más equitativo que respete mediante enfoques diferenciales la diversidad cultural en la que estamos inmersos. Muchas gracias y bueno, vamos a pasar a comentarios, preguntas. Sí, bueno, aquí terminamos esta parte de presentación que nos realiza Jamie. Como lo mencioné a través del chat, este es un espacio para que ustedes a través del chat hagan las preguntas o comentarios que deseen realizar y que quizás Jamie pueda dar respuesta. Y damos como este espacio de unos minuticos para que ustedes puedan interactuar un poco con nosotros acá. Quiero comentarles, mientras surgen las preguntas, los comentarios, quiero comentarles, la próxima semana vamos a tener una charla en la cual vamos a tener la participación de una profesora de la Universidad del Cauca, una charla muy interesante que tiene que ver con interculturalidad en la biblioteca escolar. La charla va a realizarse el próximo jueves, el jueves 3 de octubre a las 3 de la tarde. Entonces, pues los esperamos también muy puntuales aquí a través de este mismo canal para que compartan con nosotros también este espacio de discusión y de intercambio con la profesora de la Universidad del Cauca. Posteriormente, el día 28 de octubre, vamos a cerrar este ciclo de charlas que tenemos dirigidas a bibliotecas escolares con una charla que tiene que ver con los temas de género y la relación con los ODS. Entonces, para que también se programen y no se la pierdan. Comentarles finalmente que el enlace de esta charla que estamos transmitiendo el día de hoy queda activo. El enlace de este video lo pueden utilizar, lo pueden compartir con sus pares, con sus compañeros, con sus colegas. Pueden utilizarlo como material de trabajo en la biblioteca incluso, o como material de consulta permanente de cada uno de ustedes. Entonces, siéntanse tranquilos de utilizar este material que va a quedar aquí disponible en este canal de YouTube. Bueno, tenemos una participación bastante amplia de diversas partes del país, del continente, de varias bibliotecas, tanto públicas como escolares. Por aquí tenemos una pregunta, está en portugués, a ver si la logramos comprender. Dice, muy bien, pero entendí un poco fuerte trabajar la lectura en las bibliotecas y utilizar los temas de cultura y de región, y que no es material de lectura sobre no sabe si hay material de lectura sobre el asunto. Sí, hay material, a ver quién nos escribe, la biblioteca Paraíba. Biblioteca Paraíba, bueno, de Brasil. Les agradecemos por estar con nosotros desde Brasil. Efectivamente es un reto, es un desafío poder trabajar desde las bibliotecas y la lectura con los temas de diversidad cultural y sobre todo en una región como la nuestra, tan diversa, en la que más del 98% de la población de Latinoamérica y el Caribe se reconoce como afrodescendiente.
Entonces, efectivamente es difícil, pero sí, afortunadamente, hay una mayor conciencia de la necesidad de incorporar estos enfoques desde las bibliotecas y desde las políticas, digamos, de Estado en materia de lectura. Hemos desarrollado nosotros desde el CERLAL, tenemos en este momento en nuestra página web un repositorio de información muy importante en el que hay varios materiales relacionados con la necesidad de incorporar la diversidad cultural en los procesos de lectura. Tenemos reflexiones de algunos expertos, tenemos allí al mismo profesor José Besa, del cual les leí uno de los fragmentos, tenemos a Edgardo Ciballero, tenemos tenemos dos números de la serie de cuadernos de Red Planes, que es la Red Iberoamericana de Planes de Lectura, que hablan del tema de la interculturalidad en las bibliotecas, del tema, digamos, de bibliotecas indígenas también. Entonces los invitamos a que puedan leer estos materiales. Hay diversos estudios que se han hecho y hay diversos autores que están estudiando la misma charla que les decía Edwin con la profesora Elizabeth Castillo. Ella es una de las personas que ha trabajado desde hace muchos años de la mano de los colectivos afrocolombianos de nuestro país, de las comunidades negras, en la reflexión sobre la pertinencia de la educación y la importancia de promover la diversidad. Entonces les recomiendo que, digamos, que para ampliar este tema y poder ahondar puedan leer los estudios que ha hecho la profesora Elizabeth Castillo y estar pues muy pendientes de la charla que sigue después de esta con ella. Bueno, por aquí Norberto Enrique Moreno colocó una pregunta: ¿la urbanidad de Carreño? No sé, Norberto, si puede ampliarnos un poquitico más la pregunta, no la comprendemos muy bien. Por aquí Ruth Alejos dice: muy interesante el tema de igualdad y equidad y tener claro el tema de la diferencia. Norberto también plantea, por equidad, hoy en los colegios debemos pensar en la cultura venezolana. Un tema que hoy día en la ciudad de Bogotá particularmente y en varias ciudades del país se ha vuelto una constante dada pues la migración venezolana en nuestro país, y que efectivamente hace parte de este tema de diversidad, de interculturalidad de la que estamos hablando y del enfoque diferencial que hay que establecer también con ellos. Ahí en ese tema quisiera recomendarle a Norberto que nos hace el llamado al tema de la población venezolana y en general a los que nos están acompañando. Quiero recomendarles consultar en la página de la OREALC, que es la Oficina Regional para la Educación de América Latina y el Caribe de la UNESCO, con sede en Santiago de Chile. La OREALC ha desarrollado recientemente una estrategia regional para atención educativa a población en condición de movilidad, es decir, para población migrante. Allí hay una serie de estrategias, cajas de herramientas que va a contener esta estrategia para atender desde la educación estos temas, digamos, de xenofobia y demás. Es muy interesante el trabajo que OREALC está proponiendo en este momento. Desde el CERLAL justamente vamos a publicar, estamos ya trabajando en esta publicación y en esta investigación para publicar el año entrante, en el primer semestre del año entrante, dentro del marco de esta estrategia regional de la UNESCO, una propuesta de cómo intervenir desde las prácticas de lectura y la escritura con poblaciones migrantes y combatir la xenofobia. Entonces, para que estén atentos al lanzamiento de esa publicación que ya estamos produciendo. Ok. Por aquí Dora Alicia Martínez dice: buenas tardes desde Santa Marta Distrito. Estamos en línea. ¿Abordaremos temas pedagógicos superficialmente o con profundización en este curso virtual? Bueno, puntualmente te cuento, este ciclo de charlas pues son parte de una estrategia de formación que desde el CERLAL hemos pensado y hemos desarrollado y aprovechado para llegar pues, a los bibliotecarios y a maestros con diversos temas en relación a lo que tiene que ver con el trabajo con biblioteca escolar. No es como tal un espacio de formación virtual, es apenas un espacio de intercambio y de interacción como el que estamos teniendo ahora,
por tanto, pues digamos, no vamos a tener un mayor nivel de profundidad en este tema en particular, aun cuando pues tenemos otros espacios de charla que fueron los que ya mencioné hace un rato, que es el de interculturalidad que tendremos el próximo jueves, y el tema de género y los objetivos de desarrollo sostenible que tendremos el 28 de octubre. Entonces, pues para que estén pendientes, son parte de esa estrategia de formación que estamos desarrollando. También desde el CERLAL tenemos un curso, contamos con un curso virtual sobre puesta en marcha de la biblioteca escolar que esperamos en los próximos meses lograr colocar en línea, pues para que ustedes lo puedan aprovechar y puedan hacer uso de él. Les estaremos contando, por supuesto, solamente se está pendiente de nuestros canales de comunicación. Por aquí también Norberto nos menciona y nos indica que cuando se refería a la urbanidad de Carreño en su comentario sobre la población venezolana, Carreño es venezolano, dice él. Vianey dice, me alegra cada vez que leo y escucho acerca de los espacios que van siendo incluyentes para atender a la diversidad, además de la importancia de la lectura, siendo un acceso ahora ya para todos. No sé, pues sí, efectivamente, el tema de la lectura cada vez está siendo recogido de una manera mucho más amplia en otros espacios y a través de otros formatos, pues para ser mucho más accesible. No sé si quieres profundizar algo al respecto. Ok. No sé si tengan alguna otra pregunta al respecto. De lo contrario, pues daremos cierre pues, a esta charla, que espero haya sido pues, de su interés, haya resultado muy nutritiva pues, para el trabajo que ustedes desarrollan en sus bibliotecas escolares, en sus instituciones educativas, en su interacción con docentes, en su interacción con toda la población educativa con la que trabajan aquí en estas instituciones. Y pues bueno, como les comentaba hace un rato, los esperamos la próxima semana en otra charla que vamos a estar desarrollando alrededor de estos temas de enfoque diferencial. Muchísimas gracias y pues gracias Jamie por acompañarnos el día de hoy. A todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Que estén muy bien entonces, hasta luego.